por la ojeta del Zoom. Bueno, hermanos amados, a ver, mi hermana querida, usted me hizo una pregunta sobre Romanos capítulo 5, perdón, On- 11, 11:17. 11, 17, donde dice, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Mis amados hermanos, gracias por su pregunta, es muy útil. Solo quiero ponerle como contexto y en antecedente. Entiendo que muchos de los hermanos que están ahí saben que en la carta del apóstol Pablo a los romanos fue escrita, inclusive algo muy especial, fue escrita por el apóstol Pablo sin que nunca, sin que él nunca haya estado en la iglesia de Roma. Mm. Él no había estado en la iglesia de Roma. Y la carta busca conciliar a los, a los, a la iglesia, digamos así, a los cristianos judíos, ¿no? Y también como conciliar y que estén unánimes en un mismo sentir a los cristianos gentiles. Entonces Pablo empieza a poner en orden desde el inicio y habla sobre la gracia de Dios, ¿no? Que he obtenido para llevarles a entender a los judíos, ¿no? Que la ley había fenecido, digamos así, y que ahora era bajo la gracia de Dios, y que debían de aceptar a los gentiles, ¿no? Porque la gracia de Dios se extendió al mundo entero. Ahora, le enseñaba a los gentiles a que no rivalicen con los judíos y que acepten que la gracia de Dios vino a través de los judíos porque Jesús fue un judío, ¿no? Entonces Jesús fue judío, o sea, Jesús nace bajo la promesa hecha a Abraham, ¿no? De que nacería de su linaje, o sea, iba a ser judío. Entonces estaba diciendo, ni ustedes se crean muy muy porque los de la ley, porque la ley feneció, ahora todo es bajo, en Cristo y bajo la gracia de Dios, ni ustedes menosprecien a los judíos, porque por ellos ha llegado la salvación a sus vidas y la gracia se extendió al mundo entero. Entonces no está hablando, más bien está rompiendo una estructura vieja de la ley, ¿no? ¿No? Y enseñándole tanto al judío como al gentil a amarse porque somos, llevarlos a entender que eran uno en Cristo, y que debían, en otras palabras, llevar una unidad de la fe y como diríamos en un término muy nuestro, llevar la fiesta en paz, porque ahora ya no eran ni judíos, ni griegos, ni gentiles, sino eran la iglesia del Señor. Entonces, cuando dice que hace esta analogía de que los silvestres, ¿cómo es? El olivo silvestre El olivo silvestre. fue injertado, fue injertado, entonces obviamente significa que todo el mundo gentil fue injertado, ¿no? En la promesa hecha a Abraham, ¿no? Que en Jesús seríamos una nueva nación, digamos así, ¿no? Cuya ciudadanía ya no está en la tierra. Los judíos hasta ahora son una nación, ¿no? La iglesia, su ciudadanía está en el cielo. Nos habla de peregrinos y extranjeros. Nosotros no debemos afianzarnos de este mundo. Sabemos que estamos de paso. Estamos en un éxodo para entrar a la patria celestial. Los hebreos estuvieron de paso en el desierto para entrar a una patria terrenal. Entonces, lo que quiero yo decir, quizás su inquietud, no sé si su inquietud nace porque yo dije de que muchas veces se predica un evangelio basado en la prosperidad y hacen sentir a aquellos que no prosperan económicamente que están en pecado o que no están haciendo las cosas bien, cuando realmente el Señor nos mandó a buscar las cosas de arriba. No sé si satisface la pregunta, mi hermana, o si Ah, tiene alguna inquietud. era en este sentido que dice, así que ahora ustedes, voy a leer desde el principio en otra versión que es la nueva traducción viviente, dice,
Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas y ustedes, los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Esa parte es. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus Correcto. hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Bueno, la 18 es como para aterrizarnos, como usted dice, ¿no? Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas, pues ustedes solo son una rama, no son la raíz. La raíz es Jesucristo, ¿cierto? Porque era la promesa hecha a Abraham y era la promesa esperada y la profecía cumplida en Jesús. Gracias por su pregunta, mi hermana María Elena, ¿no? Entonces, vamos a avanzar, mis amados hermanos. Yo pensé que el tiempo no me iba a alcanzar, me iba a ser mucho, pero no va a alcanzar. Bueno, entonces estamos hablando que vamos a encontrar personas escépticas, vamos a encontrar muchos críticos y también vamos a enfrentar a falsos maestros, pero dentro de ellos siempre encontraremos también personas que tienen un sincero deseo de aprender del Señor. Por lo tanto, hermanos, es importante que la apologética cristiana se convierta importante para qué, hermanos, dentro de todo lo que hemos hablado. Hermanos, leamos qué dice Santiago 5, 19, 20, por favor. Santiago 5, versículos 19 y 20. ¿Alguien puede leer? Mis amados hermanos, dice la palabra, mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino, salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Gracias, mi hermana. Entonces, la apologética cristiana o un apologeta también va a buscar hacer volver al extraviado de la fe, ¿no? Porque va a defender, ¿no? Hermanos, mucha gente se descarría y en esa etapa de descarriamiento, muchas veces empiezan a dudar de Dios, porque el diablo les llena de mentiras su cabeza, ¿no? Y también los acusa por haber caído. Entonces, ¿qué hace un cristiano que ama a Dios, que se convierte en un defensor de la fe? Va a hacer volver al extraviado a la verdad. Y si encuentra que ha sido engañado por una falsa doctrina, va a enseñarle, a afirmar y reafirmar que el paso que dio fue correcto en Cristo Jesús. Por eso dice Santiago, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver. Entonces, puede ser engañado, hermanos. A veces nosotros encontramos entre personas que de pronto no han venido, están siendo visitados por los testigos de Jehová, o están yendo a otro tipo de organización religiosa, y nosotros tenemos que hacer revolver. Entonces, nos ayuda la apologética, ayuda a defender la verdad y al volver a aquel que ha sido engañado, ¿no? Hermanos, veamos qué dice Judas 1, 21 y 22. Judas, versículos 21 y 22. Ayúdeme leyendo, por favor, para que participemos. Veintidós, pastor. 21, Judas 1, 21 y 22.
Dice así, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aleluya. Los que dudan y convencedlos, algunos que dudan, convencedlos. Amén. ¿Para qué sirve la apologética? Para convencer a los que dudan. ¿Eh? Qué hermoso es. Usted debe haber vivido muchas experiencias, al igual que yo, que de pronto encontró a un hermano desorientado y que está dudando. Entonces nosotros, guiados por el Espíritu Santo como instrumentos del Señor, hacemos, convencemos al hermano o a la hermana que está dudando. No, mi hermana, confíe en Dios. ¿No? Confíe en el Señor. No se deje engañar y de pronto le empieza a contar testimonios y le empieza a recitar versículos que usted conoce que generan fe, seguridad y convencimiento de que Dios es bueno y que por más difícil que podamos estar pasando en el momento, Dios tiene el control de las cosas y busca lo mejor para nosotros. Entonces, hace volver al camino a aquellos que se han apartado de la verdad. También nos ayuda a convencer a los que dudan. Y veamos Tito 1:9, por favor. ¿Quién puede leer? Tito 1:9 dice así la bendita palabra del Señor. Apegado a la palabra fiel, tal y como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Gracias, mi hermana Mary. Hermanos, mire qué lindo versículo, ¿no? Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas que exhortar. Hermanos, ¿usted sabe el significado de exhortar? Animar a otros. Exacto, gracias, mi hermana. Porque muchas veces la palabra exhortar, yo tengo 42 años en el Evangelio, y la palabra exhortar muchas veces era vista, ¿no? ¿No? Y recibida como una paliza del pastor cuando nos portábamos mal. Y en vez de animarnos, alentarnos a permanecer, muchas veces nos desanimaba, ¿eh? Pero la palabra exhortar es animar a una persona, ¿no? Motivarlo a continuar, a permanecer. Entonces, si se puede exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Entonces, mis amados hermanos, también sirve para presentar la defensa basado en la palabra de Dios, para convencer a los que contradicen lo que hemos creído. O sea, hacer volver del camino al descarriado o al que se ha apartado de la verdad, o convencer a los que están dudando y también a los que nos contradicen, hermano. Corintios dice que la palabra de Dios no es para discutir, pero sí defender a los que nos contradicen, ¿ya? Sin pelear, sin discutir, sin polemizar. Claro, cuando uno es muchacho y arranca, a veces se enfrasca en discusiones, peleas absurdas, hermano, que en vez de edificar, más bien nos distancian. Y en ocasiones, uno cuando terminó la pelea y piensa que ha ganado en el camino, se va sintiendo mal porque no era la forma correcta de tratar de conversar con una persona que contradice. Enseñaremos la verdad y no impondremos. Es el Espíritu Santo el que convence a la persona. No soy yo el que convence. Yo soy el instrumento que Dios va a utilizar. Y por último, dentro de este punto, ¿para qué es importante la apologética cristiana? Segunda de Pedro 2:1, por favor.
Segunda de Pedro 2:1. 2:1, sí. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Hasta el 3, por favor, pastor. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Gracias, amado pastor. Hermanos, para dejar en evidencia las falsas doctrinas es importante la apologética, que muchas veces se introducen a través de gente, buenos oradores, buenos manipuladores, que se aprovechan de la ingenuidad y la generosidad y la buena voluntad de la gente, ¿no? Y muchas veces entran dentro de las iglesias, por eso los pastores tenemos que ser sabios, ¿no? Y también celosos del púlpito, ¿no? Muy celosos del púlpito. Yo crecí en una iglesia donde mi pastor era celoso. Él no ponía a un desconocido, ¿no? Por más conocido que sea. Él colocaba en el púlpito personas que sabían que doctrinalmente eran personas sanas, honestas y veraces con Dios, ¿no? Porque no os hagáis maestros sabiendo que recibiréis mayor condenación. Y mire lo que dice la escritura, está dentro del contexto de hoy, hermano. Dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Significa que hubo, hay y lo seguirá habiendo, ¿sí? Que introducirán encubiertas herejías destructoras y aún negarán al Señor con lo que los rescató, trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. No sé si usted ha vivido divisiones en su iglesia, ¿no? Yo viví una división en una iglesia. Yo le di la mano a un misionero chileno que estaba pasando calamidad doméstica terrible. Le dije, ven, trabaja con nosotros. Y más adelante nos dividió la iglesia, hermano. Entonces a veces también los pastores hablamos ya por experiencia, porque nuestra generosidad y bondad hace que cometamos algunos errores, muchas veces dolorosos. Y gran parte de la gente que se fue con ellos hoy están en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces, entendamos esto, sepamos, inclusive seamos sabios con las personas que van llegando, pero tampoco temerosos, ¿no? Vamos conociendo, oyéndoles, formándoles y enseñándoles, diciendo, así es como manejo doctrinalmente la iglesia, conforme la escritura. Y usted va a hablar lo que cree y lo que no cree de lo que hay ahora moderno. Entonces el 2 dice, muchos seguirán sus engaños, por causa de los cuales camino la verdad será blasfemada. Ahora es terrible, hermano. Usted coge un YouTube y en YouTube se habla mal de muchos ministros del Evangelio, que lo único que hacen es, sea cierto o no, si es cierto, han avergonzado el Evangelio. Y los que hacen esos videos, lo único que hacen es vacunar al mundo en contra del Evangelio. Le hacen daño. Pero el 3 dice, por avaricia, por el amor al dinero, hacen mercadería de vosotros con palabras fingidas. Mis amados hermanos, sobre tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Alguna vez, pastores amigos, yo soy pastor de la Iglesia Tabernáculo de la Fe de Quito. La Iglesia Tabernáculo de la Fe es la iglesia en la que fue el pastor casi fundador y el que impulsó toda esta obra fue el pastor Lenín de Llanón.
el traductor del pastor Adrian Rogers. Entonces, yo no tengo un origen bautista, yo tengo más bien un origen pentecostal, pero en el caminar de la vida me he vuelto, soy una persona equilibrado, ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? En el centro bíblico. Y el pastor Adrian Rogers en una predicación, me gusta leer porque, me gusta oírle porque es evangelio puro, ¿no? No es un evangelio denominacional que predica, ni tampoco emocional, sino bíblico. Él dijo una vez, si tú vas a un lugar en donde el pastor dice, si tú das una ofrenda de $100, Dios te da 1000. Algunos hemos oído, ¿no es cierto? Siembra, siembra 100 y Dios te dará $1000. Dice, si alguna vez vas a un lugar donde te predican que si haces eso, Dios te va a dar 1000, acérquese al pastor y dígale, pastor, ¿en realidad usted cree que si yo ofrendo $100, Dios me va a dar 1000? Yo creo, hermano, sí. Entonces, ¿por qué usted no me da 100 a mí para que Dios le dé 1000 a usted, pastor? ¿Ah? Entonces, sí me expliqué, ¿no es cierto? O sea, revertir las cosas. Pastores que predican siembra, 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 que Dios te va a dar. Entonces dice, si usted cree que si yo doy 100, pastor, Dios me va a dar 1000, entonces deme usted los 100 a mí para que Dios le dé 1000 a usted. Entonces, ¿por qué? El pastor decía, manipulan a la gente, se enriquecen de la gente, y está escrito, y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Entonces, yendo dentro del tema, el apologeta que conoce, ya le doy la palabra, hermano. El apologeta que conoce la escritura no se va a dejar manipular, ¿no? Entonces, para dejar en evidencia las falsas enseñanzas que muchos a veces introducen de forma solapada, encubierta, en la iglesia a través de falsos maestros. Mi hermana, ¿puede consultar, por favor? Le agradezco mucho. Creo que tiene que acercarse María Elena para hablar en la... Pastor, ¿cómo estás? Soy el hermano Ricardo. Yo quería hacer la pregunta. Ah, ya. ¿Me escucha? Sí, todo bien. Ya. Sí, mi De lo hermano, que perfectamente. de lo que usted está hablando en esa parte de que se, se dice de que si usted me da $100, Dios le va a dar 1000, ¿no es cierto? Pero también he visto en diferentes iglesias que hacen pactos, que ponen Sí, dinero para hacer un pacto. ¿Cómo sería esa parte? ya. Gracias, hermano. ¿Cómo es su nombre? Ricardo, Sí, mi hermano Ricardo. Yo le agradezco mucho la pregunta y usted me las pone difícil. Yo sé que estoy frente a pastores que no conozco, no los conozco, ustedes también, también me estarán conociendo a mí por primera vez. No sé su línea, digamos así, su línea de conducir la iglesia, su línea doctrinal, digamos, la doctrina es una sola, pero sin embargo hoy es muy especial el tiempo que vivimos. Antiguamente, si usted pertenecía a una denominación, usted le decía a esa persona, te cambias, me voy a vivir a Esmeraldas, decía, vaya a la denominación porque mantenían la misma enseñanza en todas las congregaciones del país. Hoy, cuando me piden pastor, me voy a vivir a tal parte, visite algunas iglesias y que el Espíritu Santo les revele el lugar donde debe quedarse, porque ni las mismas denominaciones, a excepción de algunas, tienen la misma enseñanza. Con respecto a la pregunta de los pactos, mi hermano querido, yo no creo en los pactos. Los pactos tuvieron vigencia hasta que se renovaba otro pacto. Ahora, Jesús cuando celebró la Santa Cena, dijo, cuando tomamos el vino, dijo, esta es la sangre del nuevo pacto. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Significa que todos los otros pactos
fueron anulados, hermano. A partir de ese momento, hermano querido, yo he conversado con la gente que de pronto defiende, enséñeme de a partir de ese momento hacia el libro de Judas, ¿en qué parte el apóstol Pablo enseña sobre pactos? ¿En qué parte el apóstol Pedro habla de pactos? ¿En qué parte el libro de los Hechos registra de pactos que pedían que hagan? ¿En qué parte Juan escribe sobre pactos? Porque nosotros estamos en el nuevo pacto, nuestro nuevo pacto en Jesucristo, el último y gran pacto. ¿Sí? Entonces nosotros no necesitamos ser engañados, ¿no? Ser engañados con mentiras que no están ajustados a la verdad bíblica. Repito, un apologeta es una persona que defiende su fe y defiende la verdad de la Biblia. ¿Sí? Entonces, si conocemos eso, nosotros vamos a entender inmediatamente que nos están manipulando y queriendo, perdón, la expresión, no se incomoden, queriendo saquear nuestros bolsillos. Hay gente que muchas veces, sí, mi hermana, ya le doy la palabra, hay gente que muchas veces termina haciendo pactos, ¿no? Haciendo hasta sacrificios extremos sin ningún resultado porque no es bíblico, no es bíblico. Mi hermana, no sé si el hermano al quien le contesté la pregunta está, acepta mi respuesta o tiene alguna inquietud, y si no, le pasamos la palabra a nuestra hermana María de Lourdes López. Pastor, me parece muy buena la respuesta, porque yo le veía como esa parte, como comprar la bendición, ¿no? Correcto. Igualito a lo que usted dice, ¿no? $100 para que me dé 1000. Entonces yo hago un Ajá. pacto con dinero para que me regale, me apruebe la bendición. Amén. Muchísimas gracias. Gracias, hermano. Yo veía que el pacto siempre es propuesto desde Dios hacia los hombres y no desde los hombres hacia Dios, en la Correcto. Biblia, ¿no? Correcto. Gracias, mi hermana, gracias por su aporte. Qué lindo cuando participamos, me gusta más así, porque también aprendo, mire qué bonita esta parte. Mis amados hermanos, alguna vez hubo un congreso aquí de una denominación fuerte que se convirtió en una moda. Y un albañil estaba trabajando en unos asuntos de la iglesia y era cristiano de otra congregación. Me dijo, pastor, no voy a poder venir tal día porque empieza el congreso de 3 días, le dice cuánto y por aquí. Entonces yo sé las características de esa denominación, de esa organización. Le dije, verás, no te voy a hablar mal yo de nada, simplemente escucha y analiza lo que te dicen. Y tú después, ¿no? Saca tus propias conclusiones. Se fue a el seminario de 3 días, etcétera, etcétera, y cuando regresó, el albañil ya estaba trabajando acá. Yo le dije, ¿y cómo te fue, Carlitos, en el tema? Me dice el pastor. Decepcionado, dice. La palabra muy linda, pero decepcionado, dice, venden la fe. Porque en algún momento le dijeron, esta persona dijo, ¿quién quiere un milagro de Dios? ¿Quién quiere un milagro de Dios? Y dijeron, el que para recibir un milagro de Dios tienes que dar una ofrenda de $300. Y entonces la gente, obviamente, emocional, que no son como los de Berea, que van a la Biblia a ver si lo que se está haciendo está correcto, pasaron, pero, y él me dijo, fue una decepción, cómo pasaban y daban la plata. Mis amados hermanos, yo le dije, ¿te das cuenta? El milagro valía 299, $300. ¿Qué pasa si un desgraciado estaba ahí con 299? Por $1 el Señor no le hacía milagro, porque Dios estaba cobrando el milagro en $300. Estos hermanos amados, hay tantos ejemplos que le puedo dar del abuso y la manipulación de los predicadores que emocionalmente, ¿no? Manipulan a la gente para que le den la plata. Por eso, y claro, si usted lee la escritura, dice, por avaricia harán mercadería de vosotros, ¿no? Entonces, su objetivo es sacar el dinero. Entonces, mis amados hermanos, Autos andarias capsando.
Ya le estoy silenciando. Solo tengo una inquietud. ¿Quién es Francisco García? Por favor, que yo no lo tengo registrado. ¿Alguien conoce a Francisco García? Es alumno, profe. Perdón, no escuché, Berito. Está apagado el micrófono. Es el hermano Frank García. Ah, ya. Por poco lo saco. Francisco Gracias, García. gracias. Ya. Es que yo siempre lo conozco solo como Frank. Gracias, Amén. perdón, disculpe, pastor. Ya. Bueno, amén, gracias a Dios por eso. Entonces, mis hermanos, la apologética nos sirve a hacer volver al camino a aquellos que se han extraviado de la verdad, ayuda a convencer a los que dudan, nos ayuda a presentar defensa de la palabra en lo que hemos creído y cuarto, para dejar en evidencia las falsas doctrinas y la manipulación de las personas, ¿no? Podríamos amanecernos, hermanos, hablando de las manipulaciones de hoy, que a la luz de la Biblia no están escritas, ¿eh? Pero la gente cae en sus mentiras. Entonces, a veces, hoy, como decíamos antiguamente, como yo soy viejito en la fe, antiguamente nos defendíamos del adventista, defendíamos del mormón, del testigo de Jehová, nos defendíamos de ellos. Ahora ni en cuenta les tomamos porque nos toca defendernos de los que están dentro de la iglesia, ¿sí? De aquellos que le ponen tarifa al servicio del Señor, ¿sí? Amén. Entonces, ¿qué necesitamos para presentar defensa de nuestra fe? Definitivamente que no todo cristiano tiene que ser un experto en apologética, pero sí tiene que conocer las enseñanzas básicas del Evangelio, las doctrinas básicas. Pero usted recuerda que el apóstol Pablo dijo, teniendo que darle a ustedes ya alimento sólido, tengo que darles leche. La iglesia es el único lugar donde la gente no crece cronológicamente, ¿no?, con su edad espiritual. Hay personas que están en la iglesia 10, 15 años y no pueden sustentar una defensa de la fe. Y a veces le preguntan, explícame cómo es no pueden ni siquiera explicar la salvación. Y les preguntan, no, la verdad yo entregué mi vida a Jesús y yo soy salvo. Entonces de ahí no sé. Entonces hay gente que dice, ¿pero cuántos años estás en la iglesia? 15 años, ¿cómo? Tienes que tener la seguridad de tu salvación, pero también tienes que tener conocimiento bíblico para explicar tu fe, como dice Pedro. Entonces, claro, hay veces están en nuestros templos sentados, como yo les digo, el que no atiende, no entiende, ¿no? Y el que no entiende, no tiene una vida de buen testimonio. Hay que atender, entender y obedecer. Ese es lo importante. Atender, entender y obedecer. Entonces ahí se hace visible nuestra conversión, nuestra santidad ante el mundo. Y la gente desea ser como nosotros. Contaba un pastor brasilero, ¿no? Yo nací de la misión brasilera y entiendo el portugués y escuchaba un mensaje del pastor David Hoover. Dice que un día él salió, hermano, de un ayuno todo el día y salió tan lleno de Dios, que parecía zombie en la calle. Aún el Espíritu Santo estaba haciendo cosas importantes dentro de su vida. Se sube al bus, dice, yo estaba agarrado del bus y tenía una cara así, aleluya, aleluya. Y le mira a una persona drogadicta. Y como le ve a él tan lleno así de Dios, tan agradecido, y todo le dice, oye, ¿qué te fumaste? ¿Me puedes dar de la que te has fumado? Y le dijo, sí, yo te puedo dar, dice. Tengo a Jesús en mi vida. Y esa es mi más grande felicidad. Quiero recibir a Jesús, ¿no? Entonces, hermanos,
El que ama a Jesús, aprende de Jesús y luego da testimonio de Jesús. Entonces, nosotros tenemos que aprender porque vamos a hablar de Jesús. Debe saber lo que cree y por qué lo cree. Saber cuál es la base de su fe, de su doctrina, para poder compartirlo con otros y poder defender su fe contra las mentiras y ataques de Satanás. Entonces, mis amados hermanos, ustedes saben que en el libro de los Hechos, cuando llegaron los apóstoles, ahorita no recuerdo exactamente, perdón, a veces cuando llegaron los apóstoles a cierta ciudad, dijeron, han llegado los que están, se me fue la palabra, pero como conturbando la ciudad, ¿no? No sé si alguien se recuerda textualmente el versículo. Dice, han llegado los que están conturbando la ciudad y todo. ¿Quiénes eran los cristianos que hablaban de Jesucristo? Trastornando. Trastornando, hermanas, gracias. Usted es mi auxiliar, mi ayudante de cátedra hoy día. Dios la bendiga. Están trastornando la ciudad, han llegado hasta acá. ¿Dónde nace el término cristiano, hermanos? ¿Alguien puede aportar? ¿De dónde nace el término cristiano? ¿O de quién nace? ¿No recuerdan? ¿Nadie quiere aportar? Hermanos, Del griego, tal vez sí. del griego. Bueno, hermanos, les quiero enseñar esto. El término cristiano no nace de la iglesia. Los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Quién les puso el sobrenombre, el apodo de cristianos? Los mundanos. Los mundanos, ellos nunca dijeron, yo soy cristiano. No, ellos decían, somos discípulos. Los del mundo les dijeron cristianos. ¿Pero por qué? Porque veían en ellos oían de ellos las enseñanzas de Cristo y con seguridad veían en ellos la vida de Cristo. Entonces, el término cristiano, porque hoy decimos, casi todos decimos, yo soy cristiano. Sí, más bien deberíamos de decir, yo soy discípulo. ¿No? Porque el término cristiano no es un término que nace de la iglesia. Es un término que nace de la gente del mundo que llamó a los discípulos cristianos porque predicaban a Cristo. Entonces, nosotros debemos entender esa gran parte, hermanos, que la gente tiene que ver en nuestra vida a Cristo. Una forma de hacer apología es dar un excelente testimonio. Una forma, solo un momentito, mi hermano, dijo, no le he bajado el volumen a esto. Bueno, una forma de hacer apologética es dar testimonio con nuestra vida. Convencemos al mundo de que Cristo es real, es poderoso y transforma la vida. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede hablar, hermano, por favor? En Hechos capítulo 11, versículo 26 dice, y en cuanto Bernabé lo encontró a Saulo, lo llevó a Antioquía. Estuvieron juntos durante un año entero en la iglesia y adoctrinaron a una gran muchedumbre. En Antioquía fue en donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, pero este término fue usado en esta ciudad alrededor del año 40 después de Cristo para los que eran seguidores de Cristo, pero era un término despectivo, o sea, esos seguidores de Cristo. Hermanos, eran seguidores de Cristo, ¿no? Es como decir en Venezuela, este es chavista, por no usar los términos ecuatorianos, ¿no? Este es chavista, ¿no? Entonces, hermanos amados, no es un término que nace de la iglesia, pero fueron reconocidos o le pusieron ese nombre porque ellos hablaban de Cristo, ¿sí? Entonces,
una forma de hacer apologética es tener una vida santa, en donde la gente puede decir realmente creo, porque esa persona era así y ahora la veo tan diferente. Entonces, hermanos, entonces tenemos que aplicar la palabra de Dios en nuestro testimonio y estilo de vida. ¿Alguien puede leer Filipenses 1:9? Filipenses 1:9. Así dice la palabra del Señor. Y esto le pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Bien. Entonces, hermanos, gracias, mi hermana querida. Cuando la Biblia habla de conturbar, ¿no? Es alterar el ánimo de la otra persona. No estamos para alterar el ánimo de otra persona cuando estamos predicando el Evangelio o estamos dando testimonio de nuestra fe. Si alguien nos critica y nos genera problemas, es mejor ser sabios y saber cómo manejarnos. De tal manera que no agredamos a esa persona y, como yo suelo decir, no lo vacunemos en contra del Evangelio. ¿Ya? El texto dice claramente, hermanos, y esto pido en oración, el apóstol Pablo, que vuestro amor, está pidiendo, hermanos, Pablo orando, pido en oración que el amor de ustedes abunde, como dice, En ciencia y en conocimiento. aún más, ¿no? O sea, nunca te encuentres satisfecho con lo que eres, nunca te encuentres satisfecho con lo que tienes, abunde aún más, sumérgete aún más, ¿no? Que el amor abunde más, o sea, sea más visible, ¿no? Quizás muchos de ustedes son casados, hermano. Uno de los problemas críticos de la vida de un matrimonio es que cuando son enamorados, la parejita son melosos, hermano, ahí pasan acariciándose y besando, no tienen vergüenza de besarse en público y todo, entonces quizás hasta antiguamente les decían compórtate, ¿no? A la persona, o sea, para que, o sea, contrólate, ¿no? Entonces se casan y ya no hay un besito en público. Ya hay una agarrada de mano en público, ya no hay un abrazo en público. Hay muchos que caminan en la calle, él adelante y ella atrás. ¿Eh? Entonces ahí uno dirá, ese amor no ha abundado más, no ha crecido. ¿No? Nuestro amor debe crecer, ¿no? Debe crecer y aquí está diciendo el Señor, vuestro amor abunde aún más, crezca continuamente y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sí? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Una vida sincera, transparente, útil y agradable a Dios. Entonces, estos son los apologetas, gente apasionada que desea, ¿no?, dar su vida, ¿no?, como testimonio de Jesucristo. ¿Quién fue el primer mártir del cristianismo, hermano? Esteban. Esteban. ¿Cómo murió Esteban, hermanos? Apedreado. Ya, apedreado. Eso fue como lo mataron, ¿cierto? Pero ¿cómo murió él? Sin Bueno, quejar, sin quejar. sin quejarse, ¿qué más? Mirando al cielo abierto. Eso. Él muere viendo la gloria de Dios y expresando amor para sus agresores. Oh, aleluya. Él era un apologeta. ¿Por qué lo matan? Por defender su fe.
Verá, Pedro se manda un discurso espectacular en Hechos capítulo 4, defendiendo su fe. Y Pedro, que era de un carácter fuerte. Nosotros cuando estudiamos a Esteban, de un hombre de un carácter dulce. Y cuando se para a defender su fe, cuando Pedro habla, se convierte en 3,000. Y cuando Esteban habla, lo matan. El resultado no siempre es el mismo, pero la acción de defender la fe sí es la misma. Y yo, iglesia querida, no, yo veo a Esteban y veo a un hombre amoroso, veo a Cristo en su vida, defendiendo la fe porque hace una narración histórica desde Abraham hasta Jesús. Y por defender su fe lo matan. Él hace esa narración histórica. Y cuando lo están matando, no ofende a sus asesinos, a sus homicidas. Mira la gloria de Dios y pide perdón por ellos. Un apologeta no es una persona que va a pelear. Tiene que ser sabio. Como decía en Filipenses 1:9, ¿no? Y esto pido en oración que vuestro amor abunde aún más y más. Cuando estamos defendiendo nuestra fe, tenemos que abundar más y más en amor con la persona que nos está escuchando, porque deseamos de todo corazón que esa persona un día esté en la presencia de Dios, ¿no? Y aún más y más en ciencia para que probéis lo mejor a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo. Les cuento un testimonio. Un día yo me encontré con un amigo del colegio, tenía una empresa de herramientas y me senté a conversar con él, quiero ser corto, y de pronto a mí siempre me gustó evangelizar, ¡pum! Me metí, le dije, soy cristiano, estoy en el evangelio, y empecé a hablarle del Señor. Después de oírme un tiempo, me dijo, verás, Barrerita, yo no sé por qué los evangélicos me persiguen, hermano. A mí no me interesa el evangelio, siempre me persiguen. Yo respeto lo que tú dices, pero no es para mí. Le dije, no hay problema, Ramiro, lo dejo en tu corazón. Me fui. Años después, yo ya siendo pastor, hermanos amados, íbamos a celebrar la Santa Cena en la iglesia. Y como cuando empieza una obra, uno es todólogo, ¿no? Me olvido de comprar el vino, hermano, y me empiezo, hasta en el mercado fui a ver cómo solucionar el tema del jugo de uvas. Y lo encuentro a él. Y él me ve y me dice, Barrerita. Y la verdad, ni le di importancia. Le digo, ¿qué fue? ¿Qué fue? Y se para. ¿Qué fue? Que déjame darte un abrazo así. Yo tenía en mi mente buscar las uvas, ¿no? Aunque se iba a exprimirlas. Pero él me dice, te quiero contar algo. ¿Cuál? Me dice, estoy en el Señor. ¡Wow! Me olvidé de las uvas y le quedé viendo. Me dice, tus palabras no fueron en vano. Años después, hermano. Cuando defendemos la fe con amor y abundando más en ciencia y conocimiento, no vamos a herir, hermano. Quizás el fruto no lo vamos a ver ese día. Él ahora es pastor de las asambleas de Dios. Hermanos amados, ¿no? La idea no es discutir, la idea no es tener la razón, la idea es enseñar lo que la Escritura dice. Entonces, hermanos, tenemos que comprender una verdad muy importante. No podemos defender lo que no conocemos. Tenemos que defender lo que conocemos. Necesitamos, para poder recibir ese conocimiento de la palabra de Dios y de la sana doctrina en nuestra vida, un constante discipulado, un constante aprendizaje, un constante crecimiento espiritual y comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que estar siempre, hermanos, ¿no?, dispuestos a aprender,
Nunca llegar a pensar que ya lo sabemos todo y que no necesitamos más. Santiago 3:1. ¿Alguien puede leer, por favor? Amén. Lea, por favor. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Queridos hermanos, ¿esto nos asusta y mejor no enseñemos? No, más bien es un llamado a aprender bien para enseñar bien. ¿Sí? A ser humildes para aprender y poder transmitir la verdad de Dios sin digamos, sin querer tener yo la razón. Cuando aprendemos de Dios, enseñamos lo que Dios dice. Cuando aprendemos de los hombres, queremos imponer lo que hemos oído. Entonces, no es no nos está inyectando esta palabra un temor, mejor no soy maestro, mejor no enseño, no sea que después yo caiga en una gran condenación. No, está diciendo, quiero que enseñes, pero que enseñes transparentemente, guiado por el Espíritu Santo y con el conocimiento de la verdad. ¿Sí? Entonces, un apologeta es un maestro. Siempre va a estar enseñando, pero siempre tiene que estar creciendo en el conocimiento de la verdad. Porque Dios sí está escuchando lo que enseñamos. Hermanos, en la vida nunca dejamos de aprender. Hoy tenemos muchas herramientas. El Internet es una herramienta que bien utilizada nos enriquece. Hoy estamos usando la tecnología. Hay algunos comentarios bíblicos y no es bueno tener solo uno, es bueno tener algunos. Porque los comentarios bíblicos a veces se convierten en nuestros consejeros. Y la Biblia dice que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Tenemos que aprender a valorar a las personas que nos enseñan. Y si algo no nos suena bien, vamos a la escritura y conversemos con él. Recuerde que los de Berea fueron a la escritura para saber si lo que Pablo estaba diciendo era verdad. ¿Menospreciaban a Pablo? No, no lo menospreciaban. Pero la seguridad que lo que Pablo decía era lo que Dios decía en su palabra. Y así es como debemos aprender. Usted tiene que verificar lo que en esta semana, en este día yo le estoy compartiendo, tiene que verificar si lo que estoy diciendo está en la escritura. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, eso siempre será, hermanos, gran importante. Entonces, tenemos siempre que hacerlo con respeto, sin el deseo de pelear y hacerlo siempre con sabiduría. Entonces, como hemos aprendido hasta hoy, estamos cerrando, ¿no? Estamos cerrando. La apologética es una rama de la teología que nos lleva a defender la fe y la verdad y la veracidad de la palabra. La única forma de conocer a Dios es a través de la palabra. La Biblia dice que debemos estudiar para conocer cuál es la buena y agradable, perfecta, maravillosa y santa voluntad del Señor. ¿Dónde la aprendemos? En la Escritura. En la Escritura. Y cuando oigamos a personas que prediquen y nos suene muy bien, vaya, estudie la palabra sobre lo que esa persona dijo. Si está en lo correcto, está bien. Si no, examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Dios les bendiga, amados hermanos. Quisiera hacer una oración con ustedes. No sé si tienen alguna inquietud antes de orar, alguna pregunta antes de orar. Para mí está claro.
Amén. Vamos a orar, unidos en un solo espíritu. Amén. La unidad también es apologética, ¿no? Porque cuando nos ven unidos, con bueno y agradable de estar los manos siempre juntos en armonía, entonces dicen, yo creo en Dios, porque mira cómo se aman, ¿no? Entonces vamos a orar. Bendito y precioso Dios, en este día, en esta mañana, en este tiempo que hemos podido reunirnos a través de esta plataforma de Zoom y que hemos podido escucharte a ti, Señor. Yo solamente me he sentado aquí para ser un instrumento, Señor. Gracias por la preparación que tu Espíritu Santo me ha permitido investigando, tenerla para poder compartir con mis hermanos. No soy más que absolutamente nadie, soy siervo de ellos en este momento porque te estoy sirviendo a ti. Te pido en el nombre del Señor Jesucristo que bendigas la enseñanza de esta mañana, que podamos levantarnos de nuestra silla con una mentalidad de defensores de la fe, no porque tú necesitas ser defendido, pero sí somos el instrumento para dar a conocer al mundo tu verdad y desechar o echar por los suelos las mentiras del diablo, las mentiras de los hombres y las mentiras de esta sociedad que se cae en pedazos. Señor, somos ministros de un nuevo pacto, somos pastores y tenemos que llevar la verdad, comprometernos con la verdad, estudiando tu palabra y que tu Espíritu Santo nos llegue a exponerla en la iglesia de una forma especial, de una forma sincera, de una forma transparente, que abundemos cada día más en amor, Señor, que abundemos en amor, en sabiduría y en ciencia, para que tú seas glorificado con nuestro testimonio, para nosotros tener paz con la enseñanza que damos y para que tu pueblo sea enseñado correctamente, para poder dar testimonio en esta sociedad. Gracias, Señor, por esta invitación que tu Espíritu Santo, Señor, me ha hecho para compartir y conocer a mis hermanos. Te pido en el nombre de Jesús que los bendigas en sus iglesias y los llenes de tu gracia y tu poder. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amén, preciosos hermanos. Amén. Los bendiga. Muchas Bendiciones, gracias. amado pastor. Muchas Muchas gracias, pastor. Ha sido de mucha bendición para nosotros. Un gusto de Gracias, conocerles. muchísimas gracias. 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 Te amamos. Amén. Gracias, amado pastor, que Dios te bendiga. Estaremos en contacto más adelante. Muchas gracias. Gracias, mi hermano amado. Gracias por la invitación. Un abrazo a Gracias, todos. pastor. Muchas gracias. Un abrazo. Bye. A ver, mis amados hermanos, entonces nos vamos a tomar unos 10 minutitos de receso y volvemos porque quiero preguntarles algo y hacer una cosilla muy especial. Entonces, volvemos en 15 volvamos, ¿ya? Para comer alguna cosita de pronto. Amén. Gracias, Ya listo. Nos hablamos.